Don Braulio me entregó una linterna cuyo haz de luz se veía ridículamente insignificante ante esa tiniebla voraz. Aquí arriba, la noche no tiene leyes humanas, me susurró con un aliento que olía a tabaco rancio y miedo viejo. Hay cosas que aprendieron a imitar nuestra voz para atraernos al arroyo. Si escuchas que te llaman con la voz de alguien que amas, no te equivoques. Lo que te busca no es tu madre ni tu hermano, es el hambre de la tierra. Mientras caminábamos hacia la cabaña, el mugido de una vaca se cortó con un crujido de huesos rompiéndose que vibró en el suelo. Y en ese instante comprendí que en este monte nosotros somos la presa. Mi nombre es Julián. Lo que les voy a contar no es una invención para pasar el rato, sino la razón por la cual hoy, a mis 40 años, no puedo dormir si no es con una luz encendida y la puerta de mi habitación cerrada con llave. Sucedió hace casi una década, en una zona profunda de la Sierra de Coahuila, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y donde la lógica de la ciudad no tiene poder alguno. Yo era un hombre de asfalto, trabajaba en logística, pero una mala racha económica me obligó a buscar aire fresco y dinero rápido. Un conocido me contactó con don Braulio, un terrateniente de la vieja escuela que necesitaba a alguien para cuidar un puesto de vigilancia en su rancho, El Olvido. El nombre debió ser mi primera señal de alerta. El trabajo era sencillo: vigilar un sector del ganado que estaba siendo diezmado por lo que don Braulio llamaba alimañas grandes. Cuando llegué, don Braulio me recibió en su camioneta vieja. Era un hombre de piel curtida como el cuero y ojos que parecían mirar a través de uno. Antes de subir a la sierra, nos detuvimos en una pequeña tienda de abastos. Don Braulio me compró una linterna de largo alcance, pero también un pequeño frasco de agua bendita y un escapulario de San Benito. «Julián», me dijo con una voz que sonaba a tierra seca, «en la ciudad, ustedes creen que el mal es algo que sale en las noticias. Aquí arriba, el mal es algo que respira y que tiene hambre. Si quieres llegar al domingo, vas a seguir estas 3 reglas al pie de la letra. No son sugerencias, hijo, son tu vida». El papel que me entregó decía: «Si escuchas que alguien llora cerca del arroyo, cierra las ventanas y no preguntes quién es. Si las vacas se quedan en silencio absoluto, apaga la linterna y no salgas de la casa bajo ninguna circunstancia. Si ves a un animal que no reconoce su propia sombra o que camina como persona, no lo mires a los ojos y reza lo que sepas». Me instalé en la cabaña. Era un cuarto pequeño, con una cama de resortes, una mesa de madera y una estufa de leña. La primera noche transcurrió con la monotonía del campo. Pero al caer la tarde del segundo día, noté algo extraño. Mientras caminaba cerca del arroyo para recoger agua, escuché un susurro. Era una voz de mujer que parecía llamarme desde los matorrales. «Ayúdame, por favor», decía. Recordé la primera regla, y aunque mi instinto de caballero me decía que fuera a investigar, un escalofrío me recorrió la nuca. Al mirar hacia el agua, vi que el reflejo de la luna no estaba donde debía estar. La luz se movía en contra de la corriente. Regresé a la cabaña a paso veloz. Al caer la noche, el ambiente se volvió denso. Alrededor de las 2 de la mañana, el aire empezó a oler a algo podrido, como si un animal grande hubiera muerto cerca y el sol hubiera cocido su carne durante días. De pronto, los grillos se callaron. Fue un silencio súbito, violento. Recordé la segunda regla: silencio absoluto. Me quedé sentado en la cama, con el corazón martilleando contra mis costillas. Entonces, escuché un golpe. Tac, tac, tac. Alguien, o algo, estaba golpeando la pared exterior de madera con un ritmo pausado, como si estuviera midiendo la resistencia de la tabla. Tomé la linterna, olvidando la advertencia, y la encendí hacia la ventana. Lo que vi no era un coyote ni un puma. Era una figura humana, o lo que quedaba de una,
pero con extremidades demasiado largas que parecían tener coyunturas extrañas. Estaba de cuclillas sobre el poste del corral. Su piel era de un color gris cenizo y brillaba bajo la luz de mi lámpara como si estuviera cubierta de aceite. Cuando la luz le dio en la cara, la cosa no se asustó. Al contrario, estiró el cuello de una forma imposible, girando la cabeza casi por completo. No tenía nariz, solo 2 hendiduras, y sus ojos eran 2 pozos negros que parecían absorber la poca luz que yo tenía. La entidad bajó del poste con una agilidad sobrenatural y empezó a caminar hacia mi ventana. Sus rodillas se doblaban hacia atrás y sus dedos se enterraban en la tierra con cada paso. Apagué la linterna, pero en la oscuridad escuché cómo sus garras empezaban a raspar la madera de la cabaña, justo debajo del marco de la ventana. Y entonces escuché la voz. «Julián», susurró algo desde afuera. Era mi propia voz. Tenía mi timbre, mi cadencia, pero sonaba hueca, como si alguien estuviera hablando dentro de un túnel. «Julián, hace frío aquí afuera. Déjame entrar, se me olvidó la llave». El raspado en la madera se detuvo. Hubo un momento de calma tensa, y luego un golpe brutal sacudió toda la cabaña. Algo pesado había saltado al techo de lámina, y yo sabía que no era humano. El techo crujió bajo un peso muerto, como si hubieran arrojado un costal de arena de 100 kilos encima de mí. Las láminas de zinc se quejaban, y yo podía ver cómo se hundían ligeramente con cada paso que esa entidad daba sobre mi cabeza. Me tiré al suelo, buscando el machete bendecido que don Braulio me había dejado oculto tras la puerta. Mis manos sudaban tanto que el mango de madera se me rebalaba. Las voces afuera empezaron a multiplicarse. Ya no era solo mi voz. Empecé a escuchar lamentos que venían del arroyo, tal como decía la primera regla. Eran llantos de niños, gritos de mujer pidiendo auxilio y risas. Risas histéricas que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. El olor a azufre y carne en descomposición se filtró por las rendijas de la puerta, volviéndose tan insoportable que tuve que taparme la nariz con la camisa para no vomitar. «Vete de aquí», grité, aunque sabía que era un error. El ruido en el techo cesó de inmediato. El silencio regresó, pero era un silencio cargado de una presencia maligna. De pronto, escuché un movimiento entre el ganado. Me asomé apenas unos milímetros por la rendija de la ventana, con un ojo, cuidando de no mirar directamente si algo aparecía. Lo que vi desafiaba cualquier lógica de este mundo. Las vacas estaban todas de pie, formando un círculo perfecto en el potrero. En medio del círculo, la figura gris que había visto antes estaba de pie, pero ahora su sombra se proyectaba en el suelo de una forma grotesca. La sombra era mucho más grande que la criatura y tenía cuernos y alas que el ser físico no poseía. La sombra parecía tener vida propia, moviéndose con independencia, arrancando trozos de pasto y tierra, mientras el ser gris permanecía inmóvil. Recordé la tercera regla. Un animal que no reconoce su propia sombra. Una de las vacas empezó a emitir un sonido que nunca había escuchado en un animal. No era un mugido, era un alarido de agonía humana. Vi cómo la criatura gris se acercaba al animal, y sin usar las manos, simplemente abriendo su boca desmesuradamente, parecía succionar algo invisible del aire alrededor de la vaca. El animal se fue encogiendo, marchitando frente a mis ojos, hasta quedar reducido a cuero y hueso en cuestión de segundos. El pánico me venció. Empecé a rezar el Padre Nuestro en voz alta, gritando para no escuchar los rasguños que volvieron a la puerta. «Tac, tac, tac». «Ábreme, Julián», decía ahora la voz de mi madre, fallecida hacía 5 años. «Te traje la cena, hijo. Abre la puerta que ya es tarde». Lloré de puro terror. Me puse de rodillas y empecé a clavar el machete en el suelo de tierra, dibujando cruces.
mientras la cabaña entera empezaba a vibrar como si un terremoto la estuviera sacudiendo. Las ventanas estallaron hacia adentro, pero los vidrios no cayeron al suelo. Se quedaron flotando en el aire un segundo antes de salir disparados hacia la oscuridad exterior. Una mano larga y oscura, con dedos que terminaban en puntas carbonizadas, se coló por el marco roto de la ventana. No lo pensé. Tomé el machete y solté un tajo con todas mis fuerzas hacia aquella extremidad. Un chillido que no pertenecía a este mundo. Un sonido que mezclaba el ruido de metal rompiéndose con el grito de 1000 aves, desgarró la noche. La mano se retiró, dejando un rastro de un líquido negro y espeso que hervía sobre la madera de la mesa, carbonizándola al contacto. Pasé el resto de la madrugada en un rincón de la cabaña, con el escapulario de don Braulio apretado en mi puño hasta que me sangraron las palmas. Escuchaba cómo esas cosas rodeaban la casa, imitando las voces de mis amigos de la infancia, de mis hermanos, hablándome de secretos que solo yo conocía, tratando de convencerme de que la luz del sol nunca volvería a salir. Cuando los primeros rayos del sol empezaron a teñir de naranja el horizonte, los ruidos se detuvieron. Salí de la cabaña cuando el sol ya estaba alto. El potrero estaba sembrado de cadáveres. 12 vacas muertas, todas secas, sin una gota de sangre en sus cuerpos. Don Braulio llegó un poco después. No se sorprendió. Miró mi rostro pálido, mis manos temblorosas y los rastros negros en mi cabaña. «¿Viste a los caminantes, verdad?», me preguntó mientras encendía un cigarro. «Son dueños de la noche, Julián. Nosotros solo estamos aquí de prestado. Tú tuviste suerte. Seguiste las reglas. La mayoría de los que vienen de la ciudad se vuelven locos o salen corriendo al arroyo cuando oyen a sus muertos llamar. Y de esos nunca encontramos ni la sombra». No quise cobrar el resto de la semana. Tomé mis cosas y manejé sin detenerme hasta que llegué a la zona urbana. Han pasado años, pero todavía hoy, si paso por un pasillo oscuro en mi propia casa, me detengo a revisar si mi sombra se mueve al mismo tiempo que yo. Porque en el olvido aprendí que hay cosas en la oscuridad que no tienen rostro, pero que conocen tu nombre perfectamente. Espero que este relato haya sido de su agrado. Regálame un like y comparte. ¿Les ha pasado algo similar en la soledad del campo? ¿Han escuchado voces que no deberían estar ahí? Cuéntenos sus historias, aquí en Lo que nadie te cree.